Bueno, entonces, como les decía, hoy lo que vamos a estar trabajando es con este concepto de signo y del signo ternario, y de estar trabajando con esta relación entre los conceptos de signo-sentido, y para eso vamos a estar abordando fundamentalmente lo que nos plantea Peirce con su trabajo teórico-filosófico en relación a la conducción del signo ternario, y que nos va a dar como una continuación también de lo que fuimos viendo en la clase pasada, con unos primeros acercamientos a partir del texto de Umberto Eco, donde también empezamos a mirar un poquito esto, de qué se trataba esto del concepto de signo y de este esquema de signo ternario, ¿no? Pero bueno, en principio también para tener en cuenta, imagino que cuando se sentaron a leer Sechetto, por suerte directamente no tuvieron que leer a Peirce o a Peirce, porque la verdad que es muy complejo de leer, por diferentes motivos, y que bueno, imagino que ustedes cuando se sentaron a leer Sechetto, que es una explicación de lo que plantea Peirce, también es un texto complejo, más allá que Sechetto es mucho más ágil en la lectura, pero justamente primero porque Peirce es un pensador, ¿sí?, que justamente genera esta mirada sobre esta teoría que vamos a estar desarrollando hace muchísimos años atrás. Entonces los tiempos y las formas de ser en los abordajes teóricos y las escrituras eran completamente diferentes, pero a su vez también hay dos cuestiones que también son interesantes de ver. Por un lado, y también esto lo fueron recuperando a lo largo de los años, otros autores que sí recuperan fuertemente su mirada y su propuesta teórica, pero que también dan cuenta que Peirce fue una persona con una vida muy compleja, con muchos problemas personales, muchos problemas en términos familiares, que claramente estaba medio chifle, que también, bueno, tenía esa locura que le devino también a partir de sus obsesiones, de dolencias en su físico, y a partir también de diferentes problemas que tuvo, tanto familiares como después algunos también dicen en relación a problemas de adicciones, pero en definitiva lo que vemos es una persona no comprendida en su tiempo, pero que sí fue rescatada con muchísimo valor durante el siglo XX. Pero sobre todo también, cuando nos sumergimos en el pensamiento de Peirce y en la propuesta metodológica, en la propuesta no metodológica, sino teórica de Peirce, nos resulta muy difícil de entenderlo, no solo por su compleja escritura, sino porque nos está proponiendo, o nos está poniendo en la mesa algo muy abstracto para todos, ¿sí? Que en cierta medida lo que nos está intentando explicar es cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Es un análisis de nuestras formas de pensamiento. Está tratando de explicar algo que para nosotros es natural, ¿sí? Es decir, algo que nosotros cotidianamente no lo razonamos, que simplemente es algo que hacemos, que lo sentimos o que lo vivimos, ¿sí? Entonces, en cierta medida, se nos va a complejizar todo el tiempo entenderlo por ese mismo sentido, porque es algo que tenemos que desnaturalizar para tratar de entender esto, cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Vale decir que Peirce fue un lógico que, entre muchas otras cosas, filósofo, fue matemático, fue profesor en Harvard, fue atravesando por muchos momentos en su vida, y en relación a lo que les decía, formuló una teoría sobre los signos con el objetivo de dilucidar las condiciones formales, ¿sí?, del conocimiento y de la verdad. Según Eliseo Verón, que también era el otro texto que también tenían que leer para hoy, que también aborda este concepto de signo, y que va a ser nuestro autor emblema en términos de la metodología de análisis que vamos a trabajar. Bueno, Verón decía que su perspectiva teórica tiende a ser una teoría del conocimiento humano. Es decir, que Peirce lo que intentó, ¿sí?, poner de manifiesto es un abordaje teórico que diera cuenta de cómo nosotros conocemos, ¿sí? Es decir, que Peirce lo que nos está tratando de explicar a todos es cómo entendemos, cómo conocemos, cómo abordamos el mundo que nos rodea, ¿sí? Es decir, una pavada tarea la que emprendió, y por eso mismo es que
en principio también está bueno hacer estas salvedades. Y por eso es algo tan complejo de entenderlo por momentos. Entonces, bueno, para esto, lo primero que vamos a retomar de la clase pasada, cuando vimos con lo que estuvimos trabajando con ECO, y que sobre todo en el final de la clase pasada, es en esto que repasábamos o que dejamos con 3 puntos suspensivos, que era este planteo de Peirce, de que nosotros vivimos en terceridad, ¿sí? Que nosotros leemos el mundo en terceridad, que entendemos la realidad, ¿sí? La realidad entre comillas, la realidad que nos rodea a partir de la terceridad, ¿sí? Y este concepto, entonces, en términos de categorías, de cómo funciona nuestra mente, implica la existencia de una secundidad y de una primeridad, ¿sí? Es decir, si Peirce nos plantea, ¿sí? O este planteo teórico nos pone de manifiesto que nosotros vivimos y leemos en terceridad, implica que también existe una secundidad y que también existe una primeridad. Es decir, son estados mentales que nosotros no percibimos, ¿sí? Porque nosotros, como nos plantea Peirce, nosotros leemos, entendemos y percibimos en terceridad. Pero son estados mentales que conllevan una primeridad, conllevan una secundidad. Y esos estados mentales que nosotros no percibimos, pero que lo son en función de cómo nuestra mente construye la percepción que nosotros tenemos sobre el mundo. Es decir, esa percepción la construimos a partir de signos, ¿sí? Y esos signos son ternarios. Y es por eso que, para entender cómo funciona un signo, cómo se construye, cómo está constituido, es necesario entender cómo leemos en terceridad, ¿sí? Entonces, por eso está bueno arrancar por este lado. Es decir, empezar a tratar de desandar cómo Peirce nos plantea esto que nos pone sobre la mesa de cómo funciona nuestra mente, ¿sí? No nos asustemos en términos de si lo podemos terminar de entender o no a este primer momento que tiene que ver con estas categorías de funcionamiento de nuestra mente, porque, como les decía, es algo que nosotros ya lo tenemos naturalizado y que no lo razonamos, no lo hacemos conscientemente, sino que lo hacemos inconscientemente, como parte lógica de nuestro funcionamiento, del funcionamiento de nuestra mente. En principio aparece entonces el término de primeridad, que resulta siempre difícil de imaginar, ¿sí? Pero que suele entenderse como que es todo lo que está en el orden del puro sentimiento, ¿sí? De la pura sensación. Es el elemento inicial, ¿sí? Y además la primeridad no establece relaciones con nada, es pura posibilidad, ¿sí? Podemos poner como ejemplo de esto una nota musical en el estado de puro sonido, ¿sí? Podríamos poner la percepción de un color, pero también en su estado puro sin establecer ninguna conexión con nada. Es decir, aunque nos parezca difícil de imaginarlo, o difícil de expresarlo en términos cotidianos, imagínense estar no pensando, sino viendo el color rojo como pura sensación, sin tener relación ni con que lo rojo es el color de la sangre, ni con que lo rojo es el color del semáforo que nos dice que tenemos que o con el rojo en términos de el color de independiente, ¿sí? Es decir, es rojo como estado puro, o sea, ese primer estado de pura sensación, de puro sentimiento, y que por eso es esto que nos dice que no tiene relación con nada. Es el primer estado de primeridad en cómo nuestra mente empieza a construir esa forma de entender lo que nos está rodeando. Después hay un segundo elemento, ¿sí? Una segunda categoría, que es la secundidad, que es en el ámbito de los hechos, así en bruto, ¿sí? Y que surgen de una relación, es decir, son los fenómenos existentes, y que implica la idea de fuerza, de reacción. Por ejemplo, si nosotros pensáramos en la dureza desde esa primeridad, es decir, la dureza como puro sentimiento, como pura sensación, pero esa dureza la percibimos cuando chocamos contra una pared, es decir, con una dureza concreta, ahí es cuando se genera esa sensación, ahí es cuando aparece la secundidad. ¿Sí? Es esa pura sensación que se transforma también en una acción concreta que a nosotros nos permite entender mucho más lo que nos está rodeando, ¿sí? Y después está la categoría crucial para Peirce, que es la terceridad. Es decir, la terceridad es lo arbitrario, es lo establecido,
En definitiva, es el ámbito de las leyes generales, ¿sí? Es decir, cómo nosotros leemos todo lo que nos rodea. Lo que llamaríamos en términos de Nietzsche podría ser los pactos de paz o acuerdos sociales, ¿sí? Es decir, la terceridad, cómo nosotros leemos, en terceridad es, en definitiva, lo que nosotros, cómo nuestra mente ordena nuestra percepción de lo real, ¿sí? Es decir, mientras la secundidad implica hechos en bruto, la terceridad es el elemento mental, ¿sí? Es el elemento que nos ordena la mente. Es decir, para Peirce, un tercero hace que un primero asuma una relación con un segundo, ¿sí? Es decir, el tercero, la terceridad es justamente la mediación entre esa primeridad y esa secundidad, es decir, que la terceridad, como mediación, es el enlace lógico entre la primeridad y la secundidad. Ahora, como yo les decía, esto es difícil de entenderlo porque nosotros directamente lo hacemos, ¿sí? Directamente lo pensamos, lo comprendemos, y lo tenemos completamente naturalizado porque lo hacemos cotidianamente. Nosotros no nos ponemos a pensar cómo estamos entendiendo algo que nosotros ya estamos haciendo, sino que nosotros somos acción y reacción, ¿sí? Instantánea. Y lo hacemos todo el tiempo inconscientemente, no somos todo el tiempo conscientes de cómo está funcionando nuestra mente y cómo nosotros estamos entendiendo todas las sensaciones y todo lo que nos está rodeando. Porque además, esto que nosotros hablamos de signos, todo lo que nos rodea, es todo lo que nos rodea a partir de todas nuestras sensaciones, de nuestros 5 sentidos, todo lo que podemos sentir a partir del tacto, de los olores, de lo que vemos, de lo que escuchamos, ¿sí? Todo lo que sentimos es como nosotros también lo vamos percibiendo. Pero, por ejemplo, para tratar de bajarlo un poco a tierra, entendiendo siempre que esto sería un ejemplo muy abstracto en términos de tratar de entender cómo son estos 3 estadios de nuestra mente. Si pensáramos la primeridad solamente, pensemos en el sonido de una alarma. La primeridad sería como ese sonido vago, ¿sí? Que nosotros cuando estamos completamente dormidos, empezamos a escuchar un sonido vago que no terminamos de entender si estamos despiertos, si estamos dormidos, si estamos soñando, pero que empezamos a sentir algo, ¿sí? A través de nuestra escucha. El momento más puro de la pura sensación de qué es lo que estamos escuchando, ¿sí? Sin entender realmente qué es lo que es. La secundidad es cuando nos damos cuenta y establecemos la relación que ese sonido vago es la alarma del despertador, ¿sí? Y entonces establecemos la relación física con el aparato y la acción de apagar, ¿sí? Y la terceridad es cuando ponemos en relación ese sonido vago, realizamos la acción de apagarlo y entendemos que nos tenemos que levantar, ¿sí? Ahora, todo eso sucede en un instante. No es que nosotros nos ponemos a pensar, este es mi estado primario que estoy sintiendo un sonido que capaz, y después paso a la secundidad y entiendo que es una alarma, y después paso a la terceridad y entiendo que esa alarma me está diciendo que es hora de levantarse. No, lo hacemos instantáneo, ¿sí? Ahora, ¿por qué es interesante y es importante y por qué Peirce también arranca desde este lugar? Es porque justamente esta lógica triádica de cómo nuestra mente funciona es como se va a trasladar en hacer el abordaje del concepto de signo y de signo ternario con un mismo esquema, un esquema ternario, ¿sí? Un proceso triádico, ¿sí? Como siempre les digo, apenas les surja alguna duda, no me entiendan o vean que estoy yendo muy rápido, me mandan por chat ahí preguntas y voy frenando, ¿sí? Pero bueno, por ahora nos metimos específicamente en esto que nos plantea Peirce de cómo funciona nuestra mente, cómo nosotros entendemos todo lo que nos rodea y entendemos el mundo que nos rodea, ¿sí? El proceso triádico es lo que domina, como venimos viendo, y lo que determina nuestra percepción. Es lo que determina nuestra disposición analítica, nuestra disposición interpretativa, ¿sí? De la realidad, desde el sistema del pensamiento humano. Siempre nos estamos parando, mirando o tratando de entender cómo es nuestro pensamiento, cómo funciona nuestro pensamiento. Es decir, para Peirce, estas categorías son el fundamento filosófico de la noción del signo, ¿sí? Y el pensamiento como terceridad, como lo veníamos diciendo, es el mediador entre lo primero y lo segundo. Y este concepto de mediación que pone en juego en esto de lo tercero que media entre esa primeridad y esa segundidad, justamente es el concepto que Peirce lo va a tomar para introducir la noción de signo, ¿sí? Y esta noción de signo ternario.
Entonces ahora nos vamos a meter específicamente con el concepto de signo, que nos plantea Peirce, que claramente, como les decía en un principio de la clase, va de la mano con esta lógica triádica de cómo funciona nuestro pensamiento, cómo funciona nuestra mente que lee y percibe todo lo que nos rodea en términos de signo. ¿Sí? Peirce nos va a decir, y este es como el primer concepto, ¿sí?, que aparece de signo por parte de Peirce, nos va a decir que un signo consiste en ser algo que está en lugar de otra cosa, bajo algún aspecto o capacidad, y el signo es una representación por la cual alguien puede mentalmente remitirse a un objeto. Parece un trabalengua, esto de algo que está en un lugar de otra cosa, bajo algún aspecto o capacidad para alguien, ¿sí? Digo, es como la complejidad de esa primera concepción de signo que nos plantea, lo vamos a ir desandando a partir de empezar a mirar cómo funciona esa construcción triádica como signo. Sí, Lucas, acá que me preguntás si la estoy grabando la clase, así que si no hay ningún problema tecnológico, también la vamos a estar subiendo después en la semana. Pero bueno, entonces estábamos en este trabalengua de en qué consiste esta primera concepción de signo, ¿no? Entonces es así que a partir de esta primera definición avanzamos en poder ver y determinar cómo está constituido un signo y por consiguiente cómo funciona, ¿no? Y Peirce presenta tres elementos formales que establecen relación entre sí. ¿Sí? Es decir, tres elementos que constituyen un signo ternario, esta triada, ¿sí? Y que cabe destacar que, a su vez, esos tres elementos también son signos. Es decir, un signo está constituido por tres signos hacia el interior del mismo signo, ¿sí? Entonces, va a haber un primer elemento, un elemento constitutivo de esa triada que constituye el funcionamiento de un signo, es lo que denomina el representamen, ¿sí? O lo que se podría decir, pero a mí mucho no me gusta tomarlo porque presta confusión, el representamen como el signo mismo. Pero en principio vamos a llamar a este elemento el representamen, que mantiene una relación con su objeto, relación que a su vez implica un interpretante. Es decir, vamos a encontrar esos tres elementos: representamen, objeto, interpretante. Esos tres elementos constituyen un signo, y a su vez, esos tres elementos son signos en sí mismos. ¿Sí? Ahora vamos a empezar a meternos un poquito en qué significa cada uno en términos de Peirce. ¿Sí? Nos habla de representamen. El representamen es la representación de algo. ¿Sí? O sea, es el signo como elemento inicial de toda semiosis, o sea, el signo como elemento inicial de toda relación. ¿Sí? Es decir, se puede decir que el representamen es el signo en sí mismo, ¿sí? Esto tomado con pinzas, obviamente, pero como para que podamos ir entendiéndolo, en un momento específico de la semiosis infinita, este concepto de semiosis infinita que después lo vamos a recuperar, pero no como objeto, sino como una realidad teórica mental. Es decir, es la primera representación que podemos encontrar a partir de esa relación triádica que constituye el signo. Después vamos a encontrar el otro elemento, que es el objeto. El objeto, nos va a decir Peirce, es lo representado por el signo o representamen, ¿sí? Y acá Peirce va a distinguir dos tipos de objeto: un objeto inmediato y un objeto dinámico. El objeto inmediato va a ser el de esa primera relación triádica que se establece. Se podría decir que es como un primer abordaje, que es el signo en sí mismo y no en relación, que es la pura representación del objeto, es la pura relación entre el representamen y el objeto, sin la mediación del interpretante, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el objeto dinámico, que es ese signo en la semiosis, es decir, ese signo en relación, el signo desbordado, el signo en relación con otros interpretantes que lo rodean, ¿sí? Ahora, estoy hablando de interpretante, pero ¿qué es el interpretante? Por último tenemos ese elemento, ¿sí? Dijimos representamen, objeto, interpretante, ¿sí? Y por ser el último que estamos nombrando, no es ni el menos importante, y hasta diría yo que es el clave, porque es el que le da sentido a esa relación triádica, al funcionamiento de ese signo. Es decir, el interpretante
es el que permite el abordaje y el entendimiento del signo que estamos percibiendo. Y a su vez, produce o dispara otros signos, ¿sí? Generando nuevas relaciones sígnicas dentro de la semiosis infinita. Es decir, que el interpretante es lo que produce el representamen en la mente de la persona, ¿sí? Es el que dispara siempre la relación y es, por sobre todas las cosas, el elemento que nos permite a nosotros entender el signo que nosotros estamos tratando de abordar, ¿sí? Ahora, a partir de establecer e identificar estos tres elementos, ¿sí? Estos tres elementos que también son signos en sí mismos, vamos a hacer un freno como para hacer algunas aclaraciones importantes. Por un lado, entender que el interpretante no es una persona, ¿sí? Sino que el interpretante es otro elemento dentro del signo y es un signo en sí mismo. El interpretante es el que permite, como les decía, establecer las relaciones, sería como el mediador, ¿sí? Que nos permite a nosotros entender ese signo que estamos sintiendo, escuchando, leyendo, viendo, ¿sí? Después, cuando nos metamos en los ejemplos, vamos a quizás entender un poquito mejor a qué refiere con cada uno de estos elementos, pero en principio este es como el concepto puro y bruto. Entonces, como les dije antes, y siguiendo con estas aclaraciones importantes, cada uno de estos elementos entonces son signos, ¿sí? Es decir, que los signos están construidos por otros signos, ¿sí? Y es importante entender que el interpretante, como les decía, no es una persona, sino que es un signo dentro del signo, que se podría decir que es el que permite que le demos sentido a eso que estamos percibiendo. Y a su vez, los signos son en relación, ¿sí? Nunca son en sí mismos. Es decir, porque es así como se construyen los sentidos, ¿sí? Y los signos necesariamente van generando otros signos siempre, y así es como se constituye la semiosis infinita. Es decir, un signo siempre va a disparar otro signo, y va a disparar otro signo, y va a disparar otro signo, y lo que en una relación triádica un signo está cumpliendo la función de representamen, en otra relación triádica puede estar cumpliendo la función de interpretante. Eso va a depender del momento en que nosotros estemos leyendo o tratando de entender ese signo, ¿sí? Entonces ahí es donde se desprende, y esto que yo les decía, ahora no, vamos a retomar esto que hablábamos y que ya empezamos a mencionar, que es esto del concepto de semiosis infinita. Y que hay dos cuestiones claves para entenderlo. Por un lado, esto que dije recién, que un signo nunca es en sí mismo, sino siempre es en relación, ¿sí? Y que según qué relaciones se establecen, es cómo lo entendemos, y esas relaciones siempre van a ser infinitas. Es decir, una relación va a disparar otra relación, y va a disparar otra relación, y así hasta el infinito y más allá. Y como segunda instancia, o como segunda clave, esto también para poder entender esto del concepto de semiosis infinita, es que cada uno de nosotros, frente a cada signo, lo ponemos en relación con todo nuestro saber previo, con toda nuestra experiencia, con nuestros hábitos culturales, con nuestras ideas, con nuestros valores, ¿sí? Es decir, todo eso que nosotros traemos como bagaje, lo ponemos en juego, ¿sí? Para, primero, poder percibir y entender y abordar ese signo, y a partir de ese entendimiento, y a partir de poder hacer ese abordaje, también, por otro lado, a partir de eso, es que vamos a ir generando nuevas configuraciones, es decir, va a haber una continua sucesión de producción de signos, es decir, una constante producción social de sentidos, es decir, porque esto nunca lo vamos a mirar solamente desde la experiencia individual, sino todo lo contrario, siempre lo vamos a hablar desde la experiencia colectiva. Y es a partir de que esos signos que se van disparando, a partir de las nuevas configuraciones y esas nuevas producciones de sentido que cada uno de nosotros vamos haciendo frente a esos signos, es como esos signos van disparando otras relaciones triádicas, y otras relaciones triádicas, y otras relaciones triádicas, en la constitución de esa semiosis infinita. Que esto va a ir de la mano con esto que veíamos en las primeras clases, en esto de las verdades contingentes, y cómo nosotros abordamos estas verdades, y que no hay verdades absolutas, ¿sí? Y que todo el tiempo están en constante transformación y disputa, ¿sí? Y tensión. Que justamente esto también va a ir de la mano con esto que estamos viendo ahora, porque todas esas nuevas configuraciones, esa continua sucesión de producción de sentidos que vamos a ir haciendo, lo que van a ir construyendo son nuevas verdades y miradas del mundo en un momento histórico determinado,
¿sí? Y que esas nunca, siempre van a estar en movimiento y nunca van a ser definitivas, ¿sí? Y entonces así es como se constituye esas semiosis infinitas, por esas infinitas relaciones que los signos pueden llegar a establecer, y que esas relaciones las establecemos nosotros, ¿sí? Entonces, como ya vimos, el signo es mediación, ¿sí? El signo está en lugar de algo, su objeto, pero no en todos sus aspectos, sino con referencia a una idea llamada fundamento, ¿sí? Que Peirce llama fundamento. Es decir, que el signo nunca va a representar la totalidad del objeto, ¿sí? Sino que solo va a representar un aspecto en términos de cómo nosotros lo ponemos en relación a ese signo y en términos de todos los saberes, ¿sí? Que nosotros tenemos previamente para poder hacer el abordaje de ese signo. Y a su vez va a representar al objeto desde un punto de vista, es decir, en función de cómo lo abordamos y cómo lo estamos rodeando, ¿sí? Por eso es que nunca va a representar la totalidad del objeto, sino que solo un aspecto, ¿sí? Que es esa parte de ese primer concepto que nos ponía Peirce en la mesa de signo. Entonces, así, un signo representa la idea que produce o modifica, ¿sí? Es un vehículo que transmite a la mente algo desde afuera. Eso que representa se llama su objeto, eso que transmite su representamen, y la idea que origina su interpretante, ¿sí? Es decir, cada vez que percibimos un fenómeno, percibimos una primeridad, encarnada en una secundariedad y mediada o conceptualizada por una terceridad. Es decir, lo percibimos mediante un signo, y ese signo va a remitir a otro signo, y a otro signo, y a otro signo, y así infinitamente, ¿sí? Pero nunca partimos de la nada. Es decir, si no conocemos, siempre nosotros partimos a partir de las propias experiencias, nuestros propios aprendizajes y saberes y conocimientos desde lo cultural, de cómo nos formamos, de cómo crecimos, ¿sí? De todas nuestras experiencias. Y es decir, esto que no partimos de nada tiene que ver con que si nosotros no conocemos algo del signo, ¿sí? Si no tenemos esos interpretantes que nos permiten a nosotros abordar ese signo para nosotros no existe, ¿sí? Lo cual no quiere decir que en realidad no existe en términos materiales, ¿sí? Esto que siempre hablamos de que nosotros no ponemos en discusión la existencia en términos materiales, sino en términos de cómo nosotros percibimos lo real. Entonces, si nosotros no tenemos los interpretantes para poder entender ese signo en nuestra realidad no existe, ¿sí? No es parte de nuestra realidad, no es parte de nuestro mundo, ¿sí? Y la realidad la conocemos siempre a través de signos. Y los signos siempre presuponen el conocimiento de por lo menos algún aspecto de ese objeto, o sea, de ese signo que nosotros estamos abordando. Aun cuando ese objeto sea una ficción, ¿sí? Como hablábamos las clases pasadas en relación al concepto de unicornio, ¿sí? El concepto de unicornio como tal, si nosotros lo pusiéramos en términos de existencia material, no existe. Pero sí existe en términos signo, es decir, tiene una materialidad que la da el propio concepto como signo, de que nosotros podemos entender desde las mitologías, desde los cuentos, desde la canción, desde un montón de lugares, que un unicornio existe en términos de que nosotros entendemos que es un unicornio, ¿sí? En términos conceptuales, en términos de signo, existe como tal. Y por último, vieron que Sechetto repasa diferentes clasificaciones que realiza Peirce sobre los signos, ¿sí? Que hay diferentes tricotomías. Bueno, ahí nosotros vamos a prestarle atención solamente a un solo tipo de clasificación que hace Peirce y que recupera Sechetto, y no nos vamos a meter, no nos vamos a enroscar con todas las diferentes clasificaciones que hace, porque son muchísimas. A nosotros solamente nos va a importar la clasificación del signo en relación a su objeto, ¿sí? Entonces, ahí vamos a encontrar que la primeridad en relación del signo con su objeto, Peirce lo denomina ícono, ¿sí? Es decir, cuando el signo se relaciona con su objeto a partir de una semejanza, ¿sí? Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la fotografía. Serían, no sé, los dibujos, las caricaturas, los imitadores, ¿sí? Son un signo icónico, ¿sí? O que se construyen desde lo icónico. ¿Por qué? Porque transmiten o construyen una relación de semejanza, ¿sí? Ahora,
Sí, la relación con el signo, con su objeto, es a partir de la secundidad, es decir, que Peirce nos va a decir que esa relación del signo con su objeto va a ser una relación indicial, es un índice, ¿sí? Y es cuando hay una relación de continuidad, ¿sí? De contigüidad, de que marca una existencia, ¿sí? Por ejemplo, un signo indicial puede ser el humo, ¿sí? Un signo indicial puede ser la huella, cuando vemos una huella en la arena. Un signo indicial podría ser el orificio en una pared que marca que ahí hubo un disparo, o que alguien taladró, o que algo pasó, pero que algo sucedió para que exista ese orificio. El charco en una calle que nos marca que llovió el día anterior, o que hubo una pérdida de agua. El propio humo que nos indica que hubo la existencia de fuego, ¿sí? Es decir, esa relación, esos signos que establecen una relación de continuidad o que establecen una marca de existencia, es un signo que se construye desde lo inicial. Así es que también la fotografía, vieron que yo recién dije que la fotografía se la puede tomar desde un signo que es icónico, ¿sí? Es decir, un signo que establece semejanza. Bueno, la fotografía también es indicial. ¿Por qué? Porque la fotografía, si la tomamos como desde la operación discursiva, que trata de mostrar que estuve ahí, ¿sí? Es decir, que trata de construir el fundamento de la existencia al mostrar la foto, ¿sí? O como funcionaban antes las postales, ahí también la foto puede estar construyéndose como un índice. Es decir, que la fotografía es tanto icónica como indicial. Va a depender en qué relación se está construyendo, es que si va a predominar lo indicial o lo icónico, ¿sí? Ahora, también la terceridad, la relación del signo con su objeto en terceridad se la denomina símbolo, ¿sí? Es decir, es la relación cuando un signo representa a su objeto y se establece como convención, ¿sí? Como una regla, como una ley, ¿sí? Por ejemplo, el lenguaje, ¿sí? Las palabras. Por ejemplo, una bandera. Por ejemplo, la tarjeta roja, ¿sí? En medio de un partido de fútbol, que significa que estás expulsado, pero que la entendemos como un signo desde lo simbólico, porque hay una convención donde todos los que estamos jugando ese partido entendemos que la roja es estás expulsado porque pegaste una patada tremenda, ¿sí? Bien, nos queda menos de un minuto, así que nos vamos a mudar a la segunda videollamada. Acá miro el chat y recupero esto de que están preguntando y nos mudamos a la segunda videollamada. Retomo lo de semiosis infinita y retomo lo de describir el símbolo, ¿sí? Lo simbólico. Con eso arrancamos la semana del tintero. Me van preguntando, como recién hicieron, que claramente cuando recién me preguntaban lo de cómo el tema de la semiosis infinita es exactamente como lo pusieron. Es decir, se establecen relaciones infinitas porque nosotros vamos entendiendo cada signo a partir de nuestras experiencias previas. Y a partir de esas experiencias previas es que nosotros establecemos las relaciones, ¿sí? Y esas relaciones también van disparando nuevas construcciones sígnicas y nuevas relaciones sígnicas. Es decir, por un lado, la semiosis infinita es entendida a partir de cómo funciona el signo, porque el signo nunca es en sí mismo, sino que siempre es en relación. ¿Por qué? Porque cada signo está construido hacia el interior por 3 signos, ¿sí? Y que cada uno de esos signos en una relación triádica, ¿sí? Es decir, en una relación sígnica, pueden estar operando de una forma y después un mismo signo en otra relación triádica puede estar operando de otra forma. Es decir, un signo que en una relación triádica puede estar operando como representamen, es decir, como disparador, ¿sí? De una relación triádica, en otra relación puede estar construyéndose u operando como interpretante, es decir, como el signo que permite establecer esa relación triádica, es decir, como el signo que nos permite a nosotros entender eso que estamos viendo. Es decir, que eso es todo el tiempo dinámico, ¿sí? Y todo el tiempo está en movimiento,
y que a partir de, primero, nosotros, todas las experiencias previas que tenemos para que nosotros podamos entender eso que nos está rodeando, nos va, por un lado, a permitir poder entender y abordar esos signos que nos están rodeando, pero a su vez, esas propias relaciones sígnicas que nosotros establecemos van a disparar nuevas relaciones sígnicas. Es decir, porque si no siempre todo entenderíamos todo de la misma forma, y siempre los significados, siempre los conceptos, siempre esas grandes verdades que decíamos, siempre serían iguales. Vamos a poner un ejemplo que poníamos en la clase pasada, que es un ejemplo recontra ilustrativo, que no siempre pasa esto tan fuertemente y tan claramente a nivel colectivo, pero que en verdad en nuestra vida cotidiana todo el tiempo está pasando. ¿Qué es esto que recuperábamos con el color verde en relación a la lucha que tenemos en nuestro cotidiano, o en este tiempo histórico que estamos atravesando en nuestro país? Siempre vamos a circunscribirnos en nuestra experiencia colectiva como sociedad, que es lo que nosotros estamos viviendo todo el tiempo y es lo que nosotros más podemos palpar, ¿no? Bueno, ese color verde, hasta este momento histórico, o previo a este momento histórico, el color verde era el color que llevábamos, establecíamos relaciones sígnicas que nos llevaban a entender el color verde como el color de la naturaleza. Entonces podemos pensar en un árbol, podemos pensar en una planta, podemos pensar en el pasto, podemos pensar en un parque, podemos pensar en cuando tomamos mate en la plaza. El color verde en relación al semáforo, y pensar de cuando el semáforo se pone en verde es que nosotros apretamos el acelerador y podemos avanzar. Si había mucha de ferro, el color verde era su identidad por excelencia. Y así podemos ir construyendo relaciones sígnicas, y que a partir de este momento histórico, y a partir de que aparece la lucha de la campaña nacional aborto legal, seguro y gratuito, el color, ahí va, el color verde, ¿sí?, toma otra dimensión. Es decir, aparece otro elemento, aparece otro signo, ¿sí?, que establece otra relación y dispara otra relación sígnica para nosotros entender el concepto verde también con otro elemento nuevo. Y ahora, cada vez que se nos aparece el concepto verde, nosotros lo podemos conceptualizar como todas esas otras cuestiones que nosotros ya teníamos desde nuestras experiencias anteriores, pero también con este nuevo signo que se pone de manifiesto en nuestra sociedad, que tiene que ver con esta lucha que estamos atravesando, ¿sí? Eso es a partir de la experiencia colectiva, es decir, no es solamente a partir de la experiencia individual, pero a partir de esa experiencia colectiva es que se van disparando todas esas nuevas producciones sociales de sentido, ¿sí? Es decir, que esas producciones de sentido son tan infinitas que constituyen esa red de semiosis infinita, donde están todo el tiempo inmersos todos los signos que nos rodean. Es decir, no todos los signos que nos rodean, sino esos signos que nosotros vamos construyendo para nosotros entender y poder percibir todo lo que nos rodea, ¿sí? Ahora, en relación a esto último que estábamos viendo, que me pedían que repasara, esto de a qué se denomina, o a qué denomina Peirce símbolo. Vamos a repasar todos nuevamente, ¿sí? Que tiene que ver con un montón de... Peirce, una vez que nos explica cómo funciona nuestra mente, y después, una vez que nos explica el concepto de signo y cómo funciona el signo hacia el interior, ¿sí?, para nosotros poder entender cómo se establece esa relación triádica y cómo funciona esa relación triádica para darle sentido a ese signo, es cuando Peirce entonces va a proponer toda una categorización, es decir, toda una serie de clasificaciones de todos los signos, ¿sí? A partir de la relación del signo con su objeto, a partir de la relación del signo con su representante, a partir del signo en relación con su interpretante, y con una doble entrada, donde la otra entrada es a partir de entender la primeridad, a partir de entender la segundidad, o a partir de entender la terceridad. De todas esas clasificaciones, ¿sí?, a nosotros solamente nos va a importar la que se establece en relación del signo con su objeto, ¿sí? Entonces, vamos a repasar nuevamente esas categorizaciones, ¿sí?, o esas clasificaciones, entre, en principio, la primeridad en relación del signo, ¿sí?, con su objeto,
se denomina ícono. Es decir, esa relación del signo con su objeto en la instancia de primeridad, Peirce la denomina ícono, ¿sí? Es decir, un signo icónico es un signo que se relaciona con su objeto a partir de una semejanza, ¿sí? Y poníamos el ejemplo de la fotografía, de los dibujos, las caricaturas, ¿sí? También habíamos dicho de los imitadores, o sea, un imitador. Hasta quizás funciona mucho mejor como un signo icónico, un imitador, cuando lo estamos solamente escuchando. Es decir, por ejemplo, los muy buenos imitadores e imitadoras que tenemos en las radios nos llevan por semejanza a quien están imitando, ¿sí? Pero eso es un signo icónico. ¿Por qué? Porque se está estableciendo una relación a partir de una semejanza, ¿sí? Después, plantea una segunda denominación a partir de la secundidad, es decir, la secundidad en relación del signo con su objeto, pues lo denomina índice, ¿sí? Es decir, un signo es indicial cuando hay una relación o cuando se establece una relación de contigüidad, ¿sí? Es decir, cuando se establece una relación que marca una existencia, que marca existencia. Y ahí repasábamos como ejemplos, como puede ser el humo, que marca la existencia del fuego, de un incendio, el orificio de una pared, que marca que hubo un tiroteo, o que alguien estuvo trabajando y estuvo trabajando en una agujereadora, la huella en la arena, que marca que alguien estuvo caminando por la playa, un charco en la calle, que nos marca que un rato antes, o unas horas antes, o el día anterior, estuvo lloviendo, o que hubo una pérdida de agua. Digo, siempre hay una relación de continuidad entre lo que estamos viendo, sintiendo, escuchando, leyendo, ¿sí? Y esa relación que nos marca esa existencia. Y ahí también recuperábamos el ejemplo de la fotografía, que habíamos dicho que en principio la fotografía puede ser icónica. ¿Por qué? Porque establece una relación, es un signo que establece relación a partir de la semejanza. Ahora, también la fotografía puede establecer una relación desde su construcción sígnica, desde la operación discursiva de marcar existencia. Es decir, cuando nosotros le mostramos a alguien que nos sacamos una foto que estuvimos en Brasil, y lo estamos haciendo para mostrar que efectivamente nosotros estuvimos en Brasil, no es que nosotros estábamos chamullando, sí, me fui a Brasil, pero en verdad estaba en la pileta de un amigo, es que ahí está la fotografía opera desde la relación indicial, ¿sí? O opera como un signo indicial, es decir, que está marcando existencia. Que justamente también, en ese sentido, la fotografía, a partir de las postales como género, es que todo el tiempo operaban desde ese lugar, ¿sí? De marcar estoy acá, o estuve ahí, ¿sí? Acá Lucas pregunta, signo más objeto, primeridad, igual ícono. Es así. Y ahora nos metemos también con terceridad. Peirce hace toda una serie de clasificaciones que tiene una doble entrada. Una entrada que tiene que ver con en qué estado de la mente se está construyendo ese signo, por decirlo de alguna forma, en qué estado fenomenológico de nuestra mente si se encuentra, es decir, desde la primeridad, desde la secundidad, desde la terceridad, ¿sí? Y por otro lado, relaciona el signo con su objeto, esa relación específica, ¿sí? Entonces, ahí es cuando, desde la primeridad, tomando la relación del signo con su objeto, es que se denomina ícono. En la secundidad, esa relación que se establece entre el signo y su objeto se llama índice. Y en la terceridad, esa relación del signo con su objeto, esa relación que se establece entre el signo y su objeto, se llama, o Peirce la denomina, símbolo, ¿sí? Y es esa relación que se establece a partir de una convención, ¿sí? A partir de una regla, a partir de una ley, ¿sí? Por eso es que también todo el tiempo estamos diciendo que nosotros leemos en terceridad, porque todo lo arbitrario es a partir de cómo nosotros entendemos, porque en definitiva, cómo nosotros entendemos el mundo es a partir, en principio, del lenguaje. Y el lenguaje es arbitrario porque es algo construido también por el hombre, que tiene unas reglas, ¿sí? Que tiene unas formas de funcionamiento, para que nosotros podamos vivir en sociedad y nos podamos entender entre todos. Pero también, como les ponía, un ejemplo recontra cotidiano para todos nosotros es, estamos jugando el fútbol, estamos viendo un partido de fútbol, hay una roja, y nosotros ese signo
que es un signo que opera desde lo simbólico, nosotros lo entendemos porque hay una convención que compartimos. Es decir, entendemos que una roja significa que ese jugador o esa jugadora están expulsados, ¿sí? ¿Por qué? Porque cometió una falta brusca, una falta, una patada de atrás, o doble amarilla, o digo, conociendo las reglas del juego, vamos a entender qué está pasando, ¿sí? Y eso lo vamos a entender porque ese signo opera desde lo simbólico. ¿Por qué? Porque hay una convención que hace que todos entendamos qué es ese signo y qué representa eso que está sucediendo, ¿sí? Hasta ahí es lo conceptual, lo puramente conceptual, ¿sí? Repasamos desde cómo funciona la mente, a después meternos en el concepto de signo, cómo funciona un signo hacia el interior, es decir, en esa relación teórica de representamen, objeto, interpretante, y después nos metimos en esta clasificación específica para dar cuenta de cómo funcionan los signos en esos términos. Ahora vamos a meter un poquito en los ejemplos, como para tratar de bajar un poco a tierra todo esto que fuimos viendo, ¿sí? Vayan teniendo a mano el grupo de Facebook, así vamos viendo también los ejemplos. Pero un primer ejemplo que se me ocurría es un mismo signo, ¿sí? Imagínense una botella, ¿sí? Imagínense una botella arriba de una mesa, como una primera relación sígnica que nosotros podamos establecer. Nosotros vamos caminando, pasamos por una mesa, vemos una botella arriba de la mesa, y nosotros ¿qué entendemos por ese signo? O la primera relación sígnica que podemos establecer con ese signo botella arriba de una mesa, tiene que ver con un envase que sirve para contener bebida. Por lo general, si está arriba de una mesa, es de una bebida que puede ser tomada, ¿sí? Ya sea agua, jugo, cerveza, vinito, ¿sí? Pero por lo general una bebida que puede ser consumida. Y después, bueno, a partir de cómo es la botella, qué tipo de etiqueta tiene, qué color tiene adentro la bebida que contiene, podemos ir complejizando ese entendimiento sobre ese signo botella arriba de una mesa a partir de cómo está rodeada, ¿sí? Si está rodeada con comida, o si es una botella que está arriba de una mesa de un taller mecánico, quizás entonces lo que contenga no sea algo solamente que se puede consumir, sino que también puede ser algo que sea para estar trabajando en el taller, ¿sí? Ya sea aceite, sea agua destilada, sea o cualquier otro elemento que también tiene forma líquida y que puede estar conteniéndose dentro de esa botella. Es decir, ahí ese signo botella arriba de una mesa, en función de que ya no está dentro de un restaurante o dentro de una casa o la vemos en una mesa del buffet de Perio, sino que la estamos viendo en el contexto de un taller mecánico, ya de por sí, esa misma materialidad que es la botella, va cambiando, ¿sí? En cómo nosotros la entendemos, a partir de que cambiamos cómo la estamos rodeando, ¿sí? Ahora, si pusiésemos esa misma botella que vimos arriba de una mesa en el buffet de Perio, arriba de un auto, ¿entendemos ese signo de igual manera o lo entendemos de forma diferente? Seguramente lo vamos a entender de diferente manera. ¿Por qué? Para los que no conocen esta convención, pero imagino que todos la deben manejar, cuando una botella está arriba de un auto, significa que ese auto está en venta, ¿sí? Entonces ahí, ese mismo signo, desde lo material, que es la botella, nos va a disparar una diferente, ¿sí? Relación sígnica a partir de cómo está rodeado, a partir de qué interpretantes están rodeando a ese signo que hacen que nosotros lo entendamos de una forma o lo entendamos de otra. Es decir, si esa botella está rodeada de interpretantes que tienen que ver con la mesa de un buffet, adentro de un buffet, donde hay comida, donde hay otras botellas con otras bebidas que son para consumir, que hay gente comiendo, merendando, almorzando, lo que sea, según el horario, con todos esos interpretantes nos van a dar cuenta a nosotros que eso es una botella de un tipo específico, ¿sí? Ya sea de agua, gaseosa, de lo que sea que tenga. Ahora, en esa otra construcción donde está rodeada de otra forma, que es
en la calle, arriba de un auto, nos va a disparar otra relación sísmica, más allá que la materialidad es la misma. ¿Sí? ¿Se va entendiendo ahí? Es decir, para repasarlo desde lo puramente conceptual, el representamen es lo que es decir, la botella. ¿Sí? El objeto, es decir, lo que representa en la mente de la persona, va a ir variando dependiendo de cómo está rodeado ese signo. Es decir, ese representamen botella, el objeto, que es lo que representa en la mente de la persona, si está dentro del buffet, arriba de una mesa, nos va a construir y nos va a disparar un entendimiento, ¿sí? Una relación sísmica y un abordaje de cómo nosotros lo vamos a entender. Ahora, si ese objeto, que es lo que representa en la mente de la persona que lo está mirando, está esa botella arriba de un auto, entonces ahí ese objeto cambia. Y no cambia ese representamen, cambia el objeto. ¿Pero por qué cambia el objeto? Porque cambiaron los interpretantes que lo rodean. ¿Sí? Eso, así es como básicamente funciona un signo. Lo que pasa es que nosotros, como les decía al principio, eso lo hacemos naturalmente, lo hacemos cotidianamente, no es que nosotros estamos pensando, esto que yo estoy viendo es un representamen que me dispara una relación sísmica que, a partir de cómo yo lo estoy rodeando, cómo lo estoy entendiendo, de que yo estoy mirando esta botella que está arriba de un auto, es que esa botella me está diciendo que ese auto está en venta. Ahora, si yo veo una botella arriba de una mesa, yo no pienso que la mesa está en venta. Yo lo que pienso es, eso es una botella que es para tomar agua, para tomar un vinito, para tomar una cerveza, para tomar una gaseosa. ¿Sí? Ahí es como van operando de diferentes formas esos signos hacia el interior de la construcción de ese signo, sobre todo, con esto que yo decía, por eso es muy clave entender también cómo funciona el interpretante dentro de esa construcción triádica. A partir de cómo se rodea el signo, es como nosotros lo entendemos. Más allá que pueda ser el mismo representamen, más allá que sea la misma materialidad, en términos de que es la misma botella, o arriba de una mesa, o arriba de un auto. ¿Hasta ahí vamos? Sí, Alejandro, le estoy grabando, después voy a tratar de, si no hubo ningún problema, las junto a las dos videollamadas y seguramente lo suba en la semana, como hice la clase pasada. Hasta ahí ese primer ejemplo, que espero que les vaya empezando, les empiece a servir como para empezar a bajar a tierra un poquito todo esto que fuimos viendo tan duramente conceptual. Vamos, por ejemplo, a los ejemplos que les fui compartiendo en el grupo de Facebook. ¿Sí? A ver, Nico. Sería algo así, la botella sería el representamen, el objeto sería la botella arriba del auto y el interpretante sería el auto en venta. No, sería... La botella sería el representamen. El objeto no sería la botella arriba del auto, sino que el objeto sería, si la botella está arriba del auto, el objeto sería la botella, me marca que el auto está en venta. ¿Sí? Y los interpretantes serían el auto, la calle, la misma botella rodeada de todo eso. ¿Sí? Puede ser que el auto tenga un cartelito que diga vendo, llame a tal número. Sí, es decir, todos los otros signos que están rodeando el signo botella son los interpretantes que van a estar construyendo ese mismo signo. ¿Sí? Es decir, el objeto, claro, es el significado de la botella arriba del auto. Es decir, el objeto es lo que representa en la mente de la persona esa construcción sísmica. ¿Sí? Por eso no hay que confundir el objeto con la materialidad, sino que el objeto es lo que nos representa a nosotros en nuestra mente. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, con... ¿vieron las dos imágenes de los dos memes del cassette con la lapicera? Justo me llegó el otro día ese mismo meme, me acordé que nosotros lo habíamos visto ya en una de las clases, me parece también un ejemplo piola para compartirlo hoy. Si ustedes lo pueden ver, imagino que la mayoría, si ustedes ven solamente esas imágenes, si son de una generación, van a entender rápidamente el chiste. Es decir, si son una generación como la mía, nacida en los 80, que pudimos por lo menos agarrar el final del cassette, ¿sí? Mis primeras experiencias musicales fueron más con
con CD que con cassette, pero agarré el final de lo que es el cassette, entonces puedo entender esa relación. Bueno, el cassette, nosotros lo que hacíamos era cuando nosotros queríamos rebobinar o no nos andaba en el rebobinador del grabador, lo queríamos hacer más rápido manualmente porque teníamos otro cassette dando vueltas en el grabador, entonces se rebobinaba con la lapicera. Ahora, esa construcción sígnica, es decir, ese chiste, si nosotros lo vemos y tenemos esos saberes previos, es decir, esos otros interpretantes que nos permiten a nosotros dar cuenta de esa experiencia cultural que era meter una lapicera, un lápiz adentro de un cassette y darlo vuelta para adelantarlo o retrocederlo, entonces toda esa construcción, esos otros interpretantes, ¿sí?, me van a permitir a mí entender ese chiste. Ahora, si yo veo esas imágenes, esas dos imágenes, esos dos memes que funcionan como chistes, puedo llegar a entender cuál es una lógica porque comparto, ¿sí?, la construcción sígnica como interpretante de qué es un meme, ¿sí?, porque es una cuestión cotidiana que lo estamos viendo todo el tiempo en las redes sociales, pero que quizás específicamente esos dos memes no los termine de entender, más allá de entender qué es un meme. ¿Por qué? Porque no tengo esos otros interpretantes que me permiten a mí dar cuenta del abordaje de ese signo o el chiste como tal, y solo voy a entender una parte del chiste que es el meme como signo propiamente dicho, ¿sí? Pero ahí, como vieron que yo les decía, si hay algo que nosotros no lo conocemos, si no es parte de nuestra experiencia, no existe, en ese sentido, si nosotros tomamos esas dos imágenes, las miramos, vemos que son un meme, pero no las entendemos, no nos causa gracia, tiene que ver con que no necesariamente el chiste sea malo, sino que quizás nosotros no tenemos todos los interpretantes para poder hacer el abordaje de ese signo. Pero ese signo existe. Digo, eso pasó para un montón de generaciones, eso se hacía cotidianamente, y entonces, para todas esas generaciones que lo hacían muy cotidianamente, ese chiste va a ser un chiste gracioso y que va a funcionar. ¿Sí? Después les compartí un tráiler de la película Ready Player One, que no sé si lo pudieron ver. Si no lo pudieron ver, véanlo después. Me parecía piola ese tráiler por diferentes cuestiones. Muy buena la peli, totalmente de acuerdo con vos, Nahuel. Pero si es de Steven Spielberg, mejor. Claro. Más, después más adelante vamos cuando retomemos otro autor para ver unas cuestiones que tienen que ver con la metodología de análisis, vamos a poder recuperar también este ejemplo y esto que decían recién de Steven Spielberg. Pero en principio este tráiler nos va a servir también para dar cuenta de lo siguiente. Si nosotros vemos este tráiler, nosotros vamos a tener unos interpretantes, es decir, cómo está rodeado ese signo, para nosotros dar cuenta en principio que culturalmente seguramente sepamos que es un tráiler, ¿sí? Y ni hablar que culturalmente sepamos que es una película. Ahora, dependiendo de los signos con que nosotros tengamos a partir de nuestras experiencias culturales y cómo nosotros podamos rodear ese signo que es el tráiler de la película Ready Player One, ¿sí?, es que nosotros vamos a poder entender más o menos, no solo ese tráiler, sino vamos a poder entender más o menos esa misma película. Es decir, hasta vamos a poder, recuperando también el ejemplo anterior, lo del chiste, hasta vamos a poder disfrutar más los diferentes contenidos o diferentes juegos discursivos, ¿sí?, o diferentes juegos que nos plantea la película a partir de las construcciones sígnicas y cómo esa película dispara, ¿sí?, otras relaciones sígnicas a partir de nuestras propias experiencias. Es decir, para pasarlo en limpio. Si ustedes ven el tráiler, o vieron la peli, o si no vieron la peli, se las recomiendo para que la vean, ustedes van a poder encontrar que va jugando con muchísimos elementos muy característicos de la década de los 80. ¿Sí? Es decir, ustedes ahí van a poder encontrar el auto de Volver al Futuro,
van a poder encontrar mucho de la construcción icónica de cómo era la imagen de la década de los 80, mucho flúor, la vestimenta todo muy exacerbante, los peinados, la música en toda la película es muy ochentosa, es decir, dentro de la película y dentro del mismo tráiler, ustedes van a encontrar un montón de signos que remiten a la década de los 80. ¿Sí? Ahora, esa es la propuesta enunciativa. Ahora, si nosotros, como consumidores, frente a ese tráiler o frente a esa película, en todo nuestro recorrido cultural, nuestros saberes, nuestras experiencias, esos signos vinculados a la década de los 80 no los tenemos, seguramente podamos entender la película porque la película cuenta una historia, ¿sí? Ficcional, pero cuenta una historia al fin. Entonces quizás, seguramente podamos terminar entendiendo la historia, pero nos perdamos un montón de elementos y un montón de chistes y un montón de juegos que propone la propia película a partir de que nosotros dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra experiencia, dentro de nuestros saberes, dentro de lo que conocemos, nosotros no tenemos ni idea de todo lo icónico o de todo lo cultural que representa la década de los 80. ¿Por qué? Porque nací después de los 2000 y nunca me interesaba la década de los 80. Y entonces ahí, viendo esa película, y seguramente me pierda la mitad de las cosas que me comparte esa película. ¿Quiere decir que no la entienda? No, seguramente la termine entendiendo, pero me voy a perder un montón de lo rico y de un montón de guiños que propone la película, ¿sí? Y un montón de complicidades que propone la película. Claro, por ejemplo, los juegos icónicos como el Donkey Kong, si alguien jugó el Donkey Kong, ya ahí le va a disparar, cuando ve esa imagen, o cuando ve ese momento en la película, le va a disparar. Pero me confundí, no el Donkey Kong, la película, creo que me confundí. Claro, pero Donkey Kong, si es que te entendí, Donkey Kong también igual aparece como parte de los juegos. Es más, aparece mucho como la lógica de los juegos arcade, que justamente son juegos muy de la década de los 80, pero que si alguien nunca jugó un juego arcade o no sabe la existencia de ese tipo de juegos, eso tampoco lo va a entender, ¿sí? Por más que sea el mejor gamer de la historia en términos de los jueguitos que se juegan, ¿sí? ¿Se va entendiendo cómo esto a partir de los signos que nosotros ya tenemos incorporados y cómo se van rodeando esos signos, cómo se van disparando otras relaciones sígnicas y cómo nosotros podemos entender más o menos, o es parte de nuestra experiencia, o deja de ser parte de nuestra experiencia, a partir de esas relaciones sígnicas que vamos construyendo, tanto a nivel individual como sobre todo a nivel colectivo, ¿sí? Lo mismo nos pasa cuando, en esto que yo les compartía en el informe ¿vieron ahí les compartí en el grupo de Facebook otro video que es un informe no sé si han visto el programa Teis Sports, Player One, que es un programa de gamers, ¿sí? Donde va repasando la actualidad de diferentes campeonatos gamers, de Counter-Strike, del FIFA, de los jueguitos que hoy por hoy se están tomando cada vez más protagonismo, que bueno, ya hay toda una plataforma que los streamea, ¿sí? Que los pasa todo el tiempo, pero que no es una cuestión cultural, ¿sí? O hay todas unas construcciones sígnicas que no son compartidas tan cotidianamente y tan colectivamente, ¿sí? En la actualidad, más allá que está en constante crecimiento. Es decir, seguramente, ¿qué pasa ahí? En ese informe? O por lo menos cuando yo, hace muchos años atrás, empecé este programa de TIC, hace muchos años que está, en los primeros años cuando lo empecé a ver, o cuando enganchaba alguna propaganda en TIC, o cuando veía un cachito de ese programa, o el mismo este informe, cuando lo veo, entiendo claramente que me está hablando de un juego, ¿sí? Que es un juego donde se cagan a tiros, donde hay equipos, donde hay que ir superando diferentes alternativas que te va proponiendo el juego, que es un juego que se compite contra otros. Hay un montón de elementos que yo
puedo entender en términos de que yo jugué en mi infancia, en mi adolescencia, a un montón de juegos que yo puedo linkear en mi construcción sígnica para entender todo eso que me está proponiendo ese informe. Ahora, hay un montón de otras cosas que yo no le caso qué me está diciendo. ¿Pero por qué? Porque dentro de mi construcción cultural, es decir, dentro de mi experiencia y dentro de mi construcción sígnica, hay un montón de elementos del lenguaje propio del gamer que yo no lo manejo. ¿Por qué? Porque yo no manejo el lenguaje gamer. Entonces, en ese informe, seguramente, más allá que en términos generales yo lo puedo entender, en términos donde va a haber un montón de contenidos específicos que yo me voy a perder. Y que una jugada que hace todo un festejo de una jugada increíble que hizo un equipo, yo la verdad que no estoy entendiendo por qué está haciendo ese festejo tan efusivo. ¿Por qué? Porque no manejo ese lenguaje gamer, básicamente. Entonces hay unos signos que no son compartidos. Y al no haber signos que no son compartidos, o haber signos que no son parte de mi experiencia personal, ¿sí? Entonces va a haber un montón de cuestiones de ese informe en los cuales yo me voy a quedar afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como está rodeado ese signo informe player one, va a dar cuenta de todas unas relaciones, ¿sí? Se van a disparar todas unas relaciones de construcciones sígnicas, en las cuales algunas voy a poder llegar a entender y otras no voy a poder llegar a entender porque no son parte de mi mundo. ¿Se entiende? Claro, entonces no puedes saber de qué interpretante sale el relator si no está integrado en ese mundo del dibujo. Claro, es decir, no es que no voy a saber de qué interpretante sale el relator, sino que directamente yo no voy a compartir un montón de signos que está poniendo en juego ese relator que tiene que ver con signos propios del lenguaje gamer. ¿Sí? No son solo interpretantes, sino que son signos propiamente ya constituidos, ¿sí? Que ya están en circulación y que ya están en la semiosis infinita, pero de las cuales yo no soy parte. ¿Sí? Entonces, yo no tengo esos interpretantes que me permiten a mí entender esos signos, ¿sí? Que ese relator gamer pone en juego en ese informe. ¿Se entiende? Bueno, quedan solamente 4 minutitos. Queda un ejemplo más, pero bueno, voy a dejar este último ratito para ver si tiene alguna duda que les haya quedado en el tintero.